Hubo un tiempo en el que el mundo civilizado temblaba. No ante un emperador, no ante un dios, sino ante un hombre. Un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo, como si pronunciarlo pudiera traer la muerte. Atila, el azote de Dios. Un líder nacido en las sombras de la historia, que se convirtió en la pesadilla del Imperio Romano. Ciudades enteras ardieron a su paso, ejércitos completos fueron destruidos, y reyes poderosos, se arrodillaron ante él. Pero, ¿quién era realmente Atila? ¿Un bárbaro salvaje o un genio militar incomprendido? Esta es la historia del hombre que desafió a Roma y casi destruyó el mundo conocido. Antes de convertirse en leyenda, Atila fue solo un niño. Nació alrededor del año 406 en las vastas y frías estepas de Europa Oriental. Un mundo sin ciudades, sin leyes escritas, sin misericordia. Los hunos no construían imperios, los destruían. Eran nómadas, guerreros desde la cuna. Aprendían a montar antes de caminar y a matar antes de comprender la vida. Para ellos, la debilidad era una sentencia de muerte, y Atila nunca fue débil. Desde muy joven, Atila fue entrenado para una sola cosa: la guerra. Arco en mano, cabalgando a toda velocidad, disparando flechas con precisión mortal. Los hunos eran distintos. No luchaban como los romanos, no seguían reglas, no buscaban honor, buscaban victoria. Y Atila aprendió rápido, demasiado rápido. Con el paso de los años, los hunos dejaron de ser simples invasores. Se convirtieron en una fuerza imparable, un imperio sin murallas, pero con un poder devastador. Y en el centro de ese poder estaba Atila. Junto a su hermano Bleda, heredó el liderazgo del pueblo huno. Dos hermanos, un solo objetivo: dominar. Roma, el imperio más poderoso del mundo, no pudo ignorarlos. Al principio intentaron negociar, pagaron tributos, oro, riquezas, pero eso solo alimentó la hambre de Atila, porque entendió algo: Roma no era invencible. Entonces ocurrió un momento que cambiaría la historia para siempre. Bleda murió. Algunos dicen que fue traición, otros que destino, pero lo cierto es, Atila quedó solo, y con el poder absoluto, desató el infierno. Atila avanzó como una tormenta. Ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, caían ante él. No dejaba nada, solo cenizas. Los romanos comenzaron a llamarlo el azote de Dios, un castigo divino, un demonio en forma de hombre. Pero Atila no solo ganaba con fuerza, ganaba con miedo. Antes de atacar, ya había vencido. Su reputación era su arma más poderosa. Los ejércitos huían antes de verlo, porque sabían, nadie sobrevivía. Roma ya no era lo que había sido. El imperio estaba dividido, debilitado, corrompido desde dentro. Intrigas políticas, corrupción, ejércitos mal pagados. Y en el horizonte, Atila, como un predador, observando a su presa herida. No atacó de inmediato, esperó, porque sabía algo que Roma aún no entendía: el momento perfecto lo es todo. Y entonces, Roma cometió un error que abriría las puertas del infierno. Una mujer, llamada Honoria, hermana del emperador romano de Occidente, desesperada por escapar de un matrimonio forzado, envió un mensaje secreto a Atila, junto con una promesa y un anillo. Para muchos, una petición de ayuda. Para Atila, una propuesta de matrimonio. Y no solo eso, también reclamó su dote,
la mitad del Imperio Romano de Occidente. Roma lo rechazó. Atila respondió con guerra. Año 451. Atila cruzó el Rin, no como un invasor cualquiera, sino como una fuerza de la naturaleza. La Galia ardió, ciudades enteras fueron saqueadas, pueblos desaparecieron, el cielo se volvió rojo y el mundo contuvo el aliento, porque por primera vez, Atila no solo atacaba, venía a conquistar. Pero esta vez, Roma no estaba sola. Un hombre se levantó, Flavio Escio, el último gran general romano, un estratega brillante que entendía a Atila mejor que nadie, porque había vivido entre los hunos, conocía su mente, sus tácticas, y sabía algo crucial. Atila podía ser derrotado, pero no solo. Escio reunió aliados, visigodos, francos, burgundios, antiguos enemigos, unidos por un mismo fuego, Atila. El choque era inevitable. Dos fuerzas, dos mundos, colisionaron. En los campos catalánicos, una de las batallas más brutales de la historia. El suelo temblaba bajo miles de caballos, el aire lleno de gritos y acero. Atila lideraba desde el frente, imparable, implacable, pero esta vez encontró resistencia, feroz, desesperada. La batalla duró horas, tal vez días. Nadie retrocedía, nadie cedía. Miles murieron, quizás decenas de miles. Los visigodos perdieron a su rey. Roma casi pierde todo. Pero al final, Atila se detuvo. No fue derrotado completamente, pero tampoco venció. Por primera vez, el azote de Dios fue frenado. Esa noche, Atila no celebró, no gritó victoria, no hubo fuego ni festejo, solo silencio. Había visto algo que pocos habían logrado mostrarle: resistencia. Y aunque no había perdido, tampoco había ganado. Decidió retirarse, pero no rendirse, porque la historia aún no terminaba. Un año después, Atila regresó, más furioso, más determinado, esta vez directo al corazón del imperio, Italia. Las ciudades cayeron una tras otra, sin resistencia. El miedo era total. Roma estaba indefensa. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo casi inexplicable. En las afueras de Roma, Atila se encontró con un hombre, no un general, no un rey, un sacerdote, el Papa León I. No hubo ejército, no hubo batalla, solo palabras. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero después de ese encuentro, Atila hizo lo impensable. Se retiró. Roma fue salvada. Y entonces, cuando parecía invencible, sucedió. La muerte llegó, no en batalla, no por espada, sino en la noche. Durante su boda, Atila murió repentinamente. Algunos dicen hemorragia, otros orsura. El hombre que aterrorizó al mundo murió sin salud. El flagelo de Dios se apagó en silencio. Su entierro fue legendario. Se dice que fue enterrado con oro, plata y riquezas inimaginables. En secreto, los hombres que cavaron su tumba fueron asesinados para que nadie jamás encontrara su cuerpo. Hasta hoy, su tumba sigue perdida. Tras su muerte, su imperio colapsó rápidamente, como si solo él hubiera sostenido. Pero su legado no murió. Atila cambió el mundo, debilitó a Roma, aceleró su caída, redefinió el poder, demostró algo que nadie olvidaría: incluso los imperios pueden temer. Atila no fue un simple bárbaro,
Fue una fuerza, un símbolo, un recordatorio de que el poder no siempre nace en palacios, sino en la adversidad. Su nombre aún resuena en la historia, no como un rey, sino como una advertencia. El azote de Dios nunca fue olvidado.